Damos gracias a Dios por este momento, por este espacio que podemos hoy llevar a cabo, llegando a ustedes que están en esta hora conectándose y están algunos ya conectados. En esta mañana preciosa queremos exponer la palabra de Dios para que de esta manera nuestra vida sea confortada. La palabra misma dice que ella es alimento para nosotros. Entonces, partiendo de esa premisa, vamos a compartir la palabra. Quiero compartir con ustedes hoy una palabra que se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11. Es una palabra muy conocida, muy predicada, pero que hoy Dios quiere hablar a nuestras vidas a través de ella. Dice así, bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros, para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Es una palabra hermosa, una palabra que nos está expresando, exponiendo uno de los milagros más portentosos de Jesús, aunque de pronto hay unos que son mucho más, o uno que es mucho más grande que todos. De todas maneras, nos encontramos enmarcados en este pasaje, dice la palabra que Jesús estaba allí en la aldea. Dice que él tenía unos amigos, en Betania, que era un lugar donde vivían una familia que eran amigos de él. Estaba conformada por Marta, por María y por Lázaro. Dice la palabra que este hombre, Lázaro, y sus hermanas eran muy amados por Jesús. Y él
el hermano de esta familia, que era Lázaro, enfermó. Y dice que las hermanas, pues, lo que hicieron inmediatamente, que vieron el estado de su hermano, fue enviarles un mensaje a Jesús diciéndoles que su amigo Lázaro estaba enfermo. Lo mínimo que ellas podían hacer era eso, llamar a quien tenía el poder, porque ellos habían visto muchos milagros que Jesús había hecho. Habían visto que Jesús había sanado a muchos y que aún había resucitado muertos. Pero en este momento, Jesús no se encontraba en ese lugar y ellas hacen lo que debían hacer. Es lo que dice la palabra, dice que si alguno está enfermo, llamen. Y en este momento dice llamen a los ancianos, pero en este momento estaba la misma persona, es decir, indicada para hacer lo que ellas necesitaban. Y en este caso era Jesús, que fue quien en su ministerio terrenal hizo muchos milagros, dice que sanó a muchos enfermos y atormentados por el diablo. Entonces Marta y María hicieron lo que debían hacer. Ellas mandaron a buscar a Jesús, pero para sorpresa de pronto de ellas y de los mismos discípulos, Jesús recibió el mensaje a tiempo para ir y decirle a Lázaro, eres sano, poner sus manos sobre él y llevarle sanidad. Sin embargo, Jesús no hace eso. Jesús se queda en el lugar donde estaba, dice, 2 días más, dando como resultado esto, que Lázaro agravara y muriera. Y de hecho, así sucedió. Lázaro murió. Y cuando Jesús, que todo lo sabe, que nada pasa por alto, se enteró de que Lázaro había muerto, entonces es cuando él le dice a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. ¿Sí? Vemos algo importante en esta parte que hemos estado exponiendo y es algo que en un momento dado pudiera parecer como indiferencia de parte de Jesús, como descuido hacia una persona que él amaba, como que sí, falta de interés. Podíamos decir tantas cosas que pudieron pasar por la mente de los que rodeaban en ese momento a Jesús. Sin embargo, Jesús nunca va a hacer nada sin un propósito definido. Y su propósito siempre tiene su plan. ¿Sí? Entonces Jesús, esta quedada de Jesús allí, no era un descuido de Jesús. No fue de pronto pereza de Jesús. No fue nada de esto. Sencillamente estaba dentro de un propósito que él tenía y dentro de un plan. Jesús hace que su gloria se revele en la medida en que nosotros podamos creer en él. Y esto, aunque parecía como algo, ya que les dije, como descuido, como de pronto, sí, como que lentitud de parte de Jesús, resulta que él estaba buscando algo con eso. Y es ahí cuando nosotros, en los momentos de la vida que vivimos, Dios permite cosas en nuestras vidas, permite situaciones difíciles, permite crisis, permite enfermedades crónicas, enfermedades terminales o enfermedades de muerte repentina, como en el caso de pronto de Lázaro, aunque él estuvo enfermo varios días. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús no fue a tiempo?
Porque siempre nosotros los humanos manejamos un tiempo. Nosotros tenemos un tiempo para todo. Según lo que dice la palabra, hay tiempo para todo. Para reír, para llorar, para curar, para enfermar. Hay tiempo para estar alegre, para estar triste. Hay tiempo para todo. Y nosotros nos manejamos y nosotros nos movemos en esos tiempos y pensamos meter a Jesús a veces en esos tiempos. Y cuando nosotros vemos que de pronto las cosas no se dan, cuando nosotros queremos y cuando nosotros, pensamos, entonces podemos llegar a pensar que Jesús está tardando, que Jesús no nos escucha, que Jesús no le está llegando el mensaje claro de nosotros, pero no es eso. En la magnitud de la dificultad, de la enfermedad, la gloria de Dios se va a evidenciar, en otras palabras, nosotros vamos a hacer posible la gloria de Dios en la medida en que el problema se agudice, en la medida en que la enfermedad sea más difícil, que no haya ya esperanza. En eso el Señor es especialista y Él lo puede aclarar cuando le dice a ellos, cuando ya Jesús sabe que Lázaro ha muerto, le dice, nuestro amigo Lázaro ha muerto. Sí, Él le dice, nuestro amigo Lázaro ha muerto. Es decir, para ellos y para todos los que en ese momento estaban con ellos, se acabó la esperanza. Lázaro había muerto y el Señor dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Es decir, Jesús tenía un propósito. El propósito era mostrar su gloria a través de la creencia de todos los que iban a mirar esa obra. Sí, por eso pareciera como que Jesús se alegra, pero Él dice y aclara, me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros sepamos que Dios permite cosas muy difíciles en nuestra vida, momentos, situaciones, enfermedades, pero todas tienen un nombre para que la gloria de Dios se manifieste. Y ahí en ese momento nosotros tenemos que pararnos y experimentar esa gloria de Dios cuando Él la manifieste. Dice la palabra que Jesús llega y Marta se entera. Él no había llegado todavía a la aldea donde estaban ellos. Y resulta que Marta se levanta y sale corriendo y le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Pero esta mujer lanza una expresión de fe enorme. Le dice, mas también sé que todo lo que pidas a Dios, Él te lo dará. Qué hermoso. O sea, había un momento difícil, había un momento crítico, ya no había esperanza, el hombre había muerto. Sin embargo, esta mujer lanzó esa expresión de fe enorme. Dice, mas también sé que todo lo que pidas a Dios, el Padre, Él te lo dará. En otras palabras, no importa lo de la muerte, Señor. Me importa que tú estás aquí y que tú tienes la solución a pesar de que ya biológicamente, humanamente, se acabó. Qué hermosa posición que nosotros podamos alcanzar en medio de una crisis, en medio de una situación difícil, en medio ni siquiera de una enfermedad, sino de muerte estaba hablando. Sin embargo, esta mujer con eso, hermano, mire, cuando nosotros estamos en un momento difícil, es cuando menos de pronto va a aparecer una palabra de fe. Pero es una palabra de fe la que puede cambiar
en un momento de la crisis, porque estamos sencillamente poniendo toda nuestra confianza en Dios, y Él es el que resuelve los problemas. Él es el que sana las enfermedades. Él es el que levanta a los muertos y les da vida. Entonces tenemos que sencillamente mirar esto que esta mujer hizo. También sé que todo lo que pidas a Dios, Él te lo dará. Qué hermoso, ¿verdad? Que ni siquiera la misma muerte pudo hacer desistir a esta mujer. Entonces le dice Jesús, yo soy. Le dijo, tu hermano resucitará. Y ella le dijo, sí, Señor, yo sé que Él va a resucitar en el día postrero. Y le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le dice Jesús, ¿crees esto? Y ella le dice, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Qué hermoso expresar en medio de una dificultad que estamos creyendo en el que todo lo puede, en el dador de la vida, en el que venció a la muerte en la cruz, y que Él pudo decirle, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Porque no pudo detener al Cristo de la gloria. Entonces, qué hermoso es que nosotros en este momento, tú puedes estar pasando un momento difícil, de una situación económica, de una situación crítica en tu vida, en cualquier área de tu vida, o puedes estar pasando una enfermedad. Tienes tiempo de estar allí postrado en una cama, en una UCI, tienes tiempo de estar allí, tienes no solamente en cuestiones de enfermedad, tienes tu matrimonio ya allí a la firma para el divorcio, tienes a tu hijo que ya te lo desahuciaron, que tienes a tu hijo ya en una droga que ya está avanzado, que ya está al punto de morir, y tú te desesperas porque el problema se agudiza. Pero quiero decirte en esta mañana, en la magnitud del problema, de la enfermedad, de la situación, de la situación crítica de tu hogar, con tus hijos, con tu esposo, con tu familia, la situación crítica que tienes ahí en la parte laboral, que ya te estás en la cuerda floja, no importa cuál sea, porque en la medida de la magnitud, de la grandeza del problema y de la dificultad y de la enfermedad, va a ser la grandeza de la gloria de Dios manifestada. Sencillamente le damos una oportunidad, o es una oportunidad para que Dios manifieste su gloria. Si en nuestra vida no hay problemas, no vamos a ver la gloria de Dios. Si en nuestra vida no hay enfermedades, no vamos a ver la gloria de Dios actuando. Pero cuando nosotros experimentamos enfermedades, entonces vemos la gloria de Dios manifiesta. Nosotros acabamos de pasar un momento difícil con mi esposo, estuvo en UCI 6 días y estuvimos ahí hermano, creyendo que Él era poderoso para sanarlo. Y era difícil, no nos dejaban verlo, no podíamos estar ni siquiera en la clínica, tanto en este momento difícil que se está dando por la pandemia. Y nos vinimos para la casa, confiando que Él estaba allí, que Él no duerme, porque vela el sueño de nosotros y de todos los que en Él esperan. Entonces empezamos a creer, no, que ya que esto, que había que operar, que bueno, uno en un momento como humano se desespera, pero uno tiene que seguir confiando en Él, que Él hará. Él siempre va a hacer su obra para manifestar su gloria. Y de verdad, hermanos, agradecemos a todos los que estuvieron orando, porque sabemos que si 2 en la tierra se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidieren, será hecho por el Padre que está en el cielo. Y nosotros pudimos experimentar eso. Vimos el progreso, vimos cada día la sanidad progresiva que tuvo. Y bueno, a los 6 días lo sacaron de UCI. Después tuvimos también batallas allí ya en la habitación
porque se le subía, se le bajaba, pero nosotros estábamos confiando, creyendo, ahí, agarraditos de Dios, porque Él es el único que tiene el poder para hacer lo que nosotros no podemos. Llega un momento, yo hablaba con mi esposo, él nunca perdió sus facultades físicas ni mentales, y él me decía, Ruth, yo estoy abandonado en las manos de Dios. Y eso a mí también me confortaba, porque no estaba en cualquier mano, estaba en las manos del que todo lo puede. Y nosotros también estábamos agarrados de Él. Entonces quiere decir que ahí estábamos propiciando la gloria de Dios. Y de hecho, hermano, así ha sido. Mi esposo cada día sigue mejorando. En este momento también tenemos 2 hermanos de la iglesia en UCI, pero también están mejorando, porque la palabra que nosotros tenemos que dar es esa que Marta dijo. Yo sé que está pasando esto, pero también sé que todo lo que pidamos al Padre, ahora Jesús está a la diestra del Padre, todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo hará. Esa es la confianza que nosotros tenemos. Seguimos y vemos cómo puede decir Jesús en nuestra historia que estamos siguiendo, me alegro. Pero Él aclaró, me alegro es por vosotros, para que creáis. Si hay algo que a Dios, si que Dios quiere, el propósito de Dios es que toda la humanidad crea. Y cuando yo les decía ahorita que hay milagros que nosotros consideramos grandes, como el de Lázaro y como muchos otros milagros, hay un milagro más grande, el milagro más grande que puede existir es que el pecador se arrepienta. Porque de hecho dice la palabra que los que no han creído están muertos en delitos y pecados. Pero cuando alguien viene a Cristo, pasa, dice la Biblia, el que cree en el Hijo tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces la resurrección no solamente se da cuando hay una persona muerta físicamente, sino cuando hay una persona que no ha creído en Cristo y cree cuando ve la gloria de Dios. Por eso el Señor dice, me alegro por vosotros, para que creáis. Y aunque ellos ya habían creído, en ese momento su fe se iba a acrecentar. Y en ese momento muchos que no habían creído, creyeron en Él por la obra que hizo, ¿sí? Y que vamos a seguir evidenciando aquí en este pasaje. Dice también que, bueno, Marta se le interpone y le dice así, y Marta con esto prácticamente está ya está garantizando que allí va a pasar algo. Porque sabe una cosa, que nosotros somos los que propiciamos que Dios haga cosas como las que Él sabe hacer. Dios tiene todo el poder para hacerlo, pero Él necesita tu fe y mi fe. Necesitamos creer, necesitamos estar en la posición de Marta que dijo, mas también yo sé que Él va a resucitar en el día postrero, eso está escrito y eso va a ser, pero también sé que todo lo que pidas al Padre, Él lo hará. Qué hermoso, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener esa convicción, que no estamos pidiéndole a cualquiera, que estamos pidiendo al dueño de la vida, al que tiene poder para darla y quitarla, al que venció la muerte en la cruz, al que llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y que por su llaga y por su herida fuimos nosotros curados. Hermano amado, es importante esta posición de Marta, depositando toda su confianza en el Señor. Entonces, dice la palabra, sigue diciendo que luego que Marta ya tiene ese diálogo con el Señor, el Señor manda a llamar a María. Y María llega también, la otra hermana de Lázaro. Ella estaba en su casa, pero cuando escuchó que Jesús venía, ella también salió a encontrarlo. Y cuando lo encuentra, también le dice, Señor,
Cuando María llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces, sí, o sea, de pronto las mismas palabras que Marta le había dicho a Jesús. Pero hay algo importante aquí, y es que María se postra a los pies de Jesús. Es importante que cuando está ese momento difícil, generado por una enfermedad, generado por una crisis económica, generado por una dificultad en el hogar, con los hijos, con el esposo, con cualquier familiar, o generado por una crisis laboral. ¿Sabe usted que mucha gente se quita la vida porque de pronto pierde su empleo? Da tristeza decirlo, pero así es. Así mucha gente ha atentado y ya se han suicidado por una crisis laboral. Pero no importa de qué índole sea la dificultad, no importa cuán grande sea la dificultad. Cuando nosotros estamos en una situación así, número uno tenemos que tomar la actitud de Marta, lanzar una palabra de fe, hablar fe, porque el Señor se mueve a través de nuestra fe. ¿Sabe que esta mujer pudo sostenerse en esa palabra? Porque el Señor le dijo: tu hermano resucitará. Y ella pudo sostenerse en esa fe. Señor, no importa que esté muerto, yo sé que si tú pides a Dios, Él te dará lo que tú le pides. Manifestó esa fe, que es lo que Dios quiere para obrar. Pero María manifiesta una humillación delante de Dios cuando dice que se postró a sus pies. No tenemos que tomar medidas como esta de ir a atentar contra nuestra vida, o de ir de pronto sí a hacer cosas indebidas, sino postrarnos a los pies de Jesús, porque en Él hay solución. En Él está toda la plenitud para respondernos a nuestra necesidad, de la índole que sea, del color que sea. El Señor está ahí y Él se agrada. Número uno, cuando nosotros manifestamos una fe, que aunque estemos mirando algo, no nos movemos por lo que vemos, ni por lo que oímos, sino sencillamente creyéndole al Omnipotente, a Él. Él se goza cuando tú te paras ahí en esa fe. ¿Sí? La fe no depende de lo que oye, ni de lo que siente, ni de lo que ve. Sencillamente es creer en lo que Él nos ha dicho y se hará la obra. Bendito sea el Señor. María se postra. Qué bueno es que nosotros podamos aprender a eso, postrarnos delante de Él. No postrarnos allí de pronto a irle a rogar a alguien, a pedirle prestado, a pedirle ayuda a otros, porque la solución la tiene el Señor, completamente la tiene el Señor. Y así dice que María se postró y a los pies de Jesús y le dijo las mismas palabras que Marta: si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Dice que cuando Jesús la vio llorando, y también a los judíos que estaban acompañándola, se estremeció en espíritu. Él se conmovió porque estaba en su humana naturaleza, y dice que Jesús lloró porque era su amigo. Y yo quiero decirte a ti que Jesús llora por todos sus amigos. Jesús llora ante las situaciones que se le presentan a cada uno de sus hijos, de los que hemos creído y de los que creen en Él. Jesús llora. Él no está indiferente. Él no es indiferente ante las situaciones. Sencillamente las permite porque Él sabe que tiene un propósito
final, que es que todos puedan creer en Él, que todos podamos creer viendo su gloria manifestada. Dice la palabra que cuando se acercó Marta, la hermana, le dijo, él manda a quitar la piedra que había sido puesto Lázaro en un sepulcro, y en ese momento el sepulcro se acostumbraban a cerrar con una piedra. Y dice que Jesús mandó quitar la piedra. Dijo, quitad la piedra. Pero en ese momento Marta se le interpone y le dice, Señor, hiede ya. Es de 4 días de muerto. O sea, hermanos, amigos que me escuchan, no se trataba solamente de una muerte que de pronto pudiera estar ahí y que todavía estaba caliente y que podía de pronto en el momento volver a la vida. Se trataba de un estado de postración ya, de la vida, no de la misma materia humana. Resulta que ya estaba podrido, en otras palabras, ya Lázaro no solamente no tenía, esperanza de vida, sino que su cuerpo ya estaba en descomposición, ya biológicamente no había nada que hacer. Sin embargo, se presentaba el dador de la vida, el que todo lo puede, el que hizo el cielo, la tierra, el mar, el que nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza. Y le dice, quiten la piedra. ¿Sabe que a veces nosotros, cuando las situaciones se agudizan, cuando las situaciones se agravan, cuando el enfermo se agrava, cuando en vez de tener un reporte de avance, de pronto retrocede, y entonces eso se convierte en una piedra, porque tú dices, no, lo que pasa es que me dijeron esto, lo que pasa es que si esta persona está en ese estado, ya vamos para atrás. Lo que pasa, y esas cosas son sencillamente piedras que se colocan en la obra del Señor, porque son manifestaciones de falta de fe, son manifestaciones de desconfianza de lo que Dios puede hacer. Marta conocía a Jesús, porque en muchas ocasiones Jesús estuvo en su casa y ella escuchó y vio lo que él hacía. Sin embargo, en ese momento dice, Señor, bueno, está bien, yo sé que tú tienes el poder. Dios, en otras palabras, no, yo creo que tú eres Dios que das la vida, pero es que ya aquí la vida se acabó y se reacabó porque no hay nada, ni siquiera podemos tomar ese cuerpo para que de pronto vuelva el espíritu porque ya está podrido. Pero el Señor le dijo, quitad la piedra. Qué hermoso, qué palabra de fe. Qué palabra que aun cuando había una piedra, no solamente la piedra física, sino el obstáculo que Marta estaba colocando como para que el Señor no pudiera hacer esa obra, el Señor lo refuta y dice, quitad la piedra. Y cuando fue quitada, dice que alzó sus ojos a lo alto. Él alzó sus ojos a lo alto, dice la palabra, y allí en ese lugar estaban muchas personas esperando a ver qué sucedía. Y luego que él dice que alza sus ojos a lo alto, dice franca y categóricamente, dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. O sea, ya estaba hecho. Dice más, lo que él hizo, lo hizo por causa de los que estaban allí, porque ya estaba hecho. Dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Escuche eso, para que crean. Todo lo que Dios permite, todo lo que Dios hace, Jesús hace y permite en tu vida y en mi vida, para que aquellos que no creen, crean, y para que nuestra fe se fortalezca, porque a veces nosotros tomamos la actitud de Marta, Señor, hiede ya,
ya aquí no hay que hacer. Pero sin embargo, ahí estaba Jesús. Y Jesús está contigo. Siempre cuando hay una dificultad, hay las voces que se oyen. Está la otra voz, que es la voz del enemigo, que es la piedra, que se quiere interponer para que no haya el milagro. Pero sabes, el Señor está aquí en esta mañana. Y hoy dice el Señor, como lo dijo aquel día, allí delante de la tumba de Lázaro: Lázaro, ven fuera. Y dice que Lázaro se levantó y salió atado sus pies, sus manos, con un sudario, pero salió. Y luego el Señor dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces, qué importante es que tú sepas que tienes una dificultad muy grande, sabes que estás a la puerta del sepulcro en este momento, como estaba toda esa multitud y Jesús a la puerta del sepulcro de Lázaro, porque ya están no solamente muerta tu esperanza, sino que está enterrada, está con una piedra grande, pero también ya no hay ninguna esperanza. Quiero decirte que así como estuvo ese momento Lázaro y toda esa multitud que estaban allí pensando que ya no había esperanza, pero estaba allí el dador de la vida. En esta mañana está el dador de la vida aquí. Está aquí porque Él se mueve a través de su palabra, porque su palabra, la que estamos hoy exponiendo, es su palabra, no es cualquier palabra. Una palabra que es una palabra de vida para ti, una palabra de esperanza, que Dios está en el asunto y que hoy, como a Lázaro, te dice: ven fuera, levántate. El Señor hoy resucita tu fe en cualquier situación que estés viviendo. No importa, solamente cree. Porque como el Señor le dijo a Marta: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces nosotros podemos estar propiciando la gloria de Dios, pero también recibiendo esa sanidad, recibiendo esa respuesta que tanto tiempo hemos allí clamado al Señor, que nos pareció que el Señor no nos escuchaba, pero Él está en el asunto, porque el tiempo tuyo no es el tiempo de Dios, y es tiempo de resurrección de tu sueño, es tiempo de salvación, es tiempo de sanidad, es tiempo de ver la gloria de Dios en cualquiera que sea la situación que esté viviendo. No vayas a dar un paso sin antes decirle: Señor, yo sé que la situación está difícil, mas también sé que todo lo que yo te pida, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, tú lo harás. Y postrémonos delante de Él en oración y en búsqueda de su rostro, y veremos a ese Lázaro salir, a ese matrimonio salvado, a esas personas que están nuevamente caminando y disfrutando de la gloria de Dios. Gloria al Señor por esta palabra que sé que primeramente ha hablado a mi vida y también a todos los que están pasando en situaciones críticas, sabiendo que si Dios hizo eso en ese momento con Lázaro, hoy también puede hacerlo contigo, conmigo y con todos los que creamos. Oremos. Dios, te damos gracias, te alabamos, Padre, y te bendecimos. Gracias porque sabemos que tú nos oyes. Y hoy tenemos de nuestro lado a Jesús, que está allí intercediendo por nosotros ante ti, Señor. Ahora colocamos a todos los que están enfermos, Señor, de COVID-19, coronavirus, de cualquier otra enfermedad, que están allí en las UCI, Señor, con secuelas. Padre, seas tú allí ministrando, y desautorizo toda enfermedad en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Desautorizo también, Señor, allí donde están en esos hogares que están ya al borde de la separación, que seas tú ministrando de una manera especial, Señor.
y glorificándote en esos hogares, en esos hijos, en esa familia que están allí al borde de la desesperación. Que seas tú ministrando, Señor, liberación en el nombre de Jesús de Nazaret. Engrandécete, Señor, también en aquellos que tienen dificultades laborales. Señor, seas tú obrando allí y quitando todo pensamiento de muerte en el nombre de Jesús, todo pensamiento de suicidio quitado ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Creemos, Señor, que tú has hecho la obra y que te vas a glorificar en todos estos casos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Muchas gracias, Dios. Amén y amén. Bueno, damos gracias a Dios por este tiempo que ha sido maravilloso, un tiempo de activar nuestra fe en el Señor. Y les agradecemos a todos los que se han conectado, que ojalá puedan seguir apropiándose de esta verdad de la palabra para nosotros. Los esperamos en una próxima transmisión. Les animamos a seguir adelante. Dios les bendiga y Dios les guarde.